Hola, bienvenidos y bienvenidas a Amor Original, una comunidad de fe en donde puedes encontrar un lugar que acoge, que abraza y que te recibe con mucho amor. Somos Andrea y Elías y estamos conectados desde la ciudad de Concepción, Chile. Les damos la bienvenida a quienes se están conectando a esta nueva transmisión de los días domingos, en que nos reunimos para escuchar algún tema interesante que nos ayude a conocernos un poquito más y a nuestro amado Jesús. Te animamos y te invitamos a que puedas compartir esta transmisión a quien tú creas que necesita escuchar lo que se está compartiendo en esta nueva serie llamada Conócete a ti mismo. El domingo pasado comenzamos con el primer tema de esta serie llamado Debilidad. Aquí César nos llevó a mirarnos e identificar algunas de estas debilidades que llevamos muy dentro de nosotros. A comienzos del año recién pasado, el 2020, descubrimos Amor Original y hemos conocido a personas maravillosas y vivido momentos que han llenado nuestros corazones. Ser parte de la familia virtual de Amor Original nos ha ayudado a conocer a Dios de una forma diferente, que nos ha permitido ver el gran amor que Él tiene por cada uno de nosotros y también por ti que nos estás viendo en este momento. Hoy veremos el segundo tema de la serie, el que nos invitará a conocer un poco más acerca de la tristeza. Finalmente, les invitamos a descansar en los brazos de Dios y esperar con mucha expectativa todo lo que se viene para ti y para todos los que están cerca de ti. Un fuerte abrazo de amor para cada uno de ustedes. Nos vemos. Y sequías, llantos y sonrisas y aún no termina esta travesía. Las nubes hemos palpado y el fondo hemos tocado y aún aquí estamos, seguimos andando. Y si hemos reído hasta llorar, podremos llorar hasta volver a sonreír, a sonreír. Y si hemos reído hasta llorar, podremos llorar hasta volver a sonreír, a sonreír. En la fuerza y en la debilidad, en la desdicha y en la felicidad. Sin la esperanza podemos abrazar, nuestras heridas podrán cicatrizar. Este amor que va creciendo y se va fortaleciendo es nuestro y de nadie más. Quedan mil historias y un mar de bellas memorias en este camino hacia nuestro destino. El desierto cruzaremos y en la lluvia bailaremos y cada momento lo disfrutaremos. Y si hemos reído hasta llorar, podremos llorar hasta volver a sonreír, a sonreír. En la fuerza y en la debilidad, en la desdicha y en la felicidad. Sin la esperanza podemos abrazar, nuestras heridas podrán cicatrizar. Este amor que va creciendo y se va fortaleciendo es nuestro y de nadie más. En la fuerza y en la debilidad, en la desdicha y en la felicidad. Sin la esperanza podemos abrazar,
nuestras heridas podrán cicatrizar. Este amor que va creciendo, se va fortaleciendo, es nuestro y de nadie más. Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Hoy pensaba estar en uno de los cerros de mi pueblo, se los había dicho a los originales, usando el bosque como fondo para esta reflexión, pero me he tenido que quedar encerrado en una cuarentena preventiva que esperamos que no tenga mayores consecuencias. Así que acá estoy, nuevamente desde mi casa, usando la ventana como foco para poder iluminarme en esta mañana. La semana pasada comenzamos hablando en esta serie de Conócete a ti mismo sobre la debilidad. Un tema que despertó muchas preguntas y también muchos análisis personales durante la semana. Personas escribieron contando que habían estado haciendo el análisis, que había sido muy complejo en algunos casos, pero muy útil en cada uno de ellos. La palabra que será el eje de la reflexión de hoy es tristeza. Hace ya varias semanas en la serie Si has sentido, ¿recuerdan? Hablamos sobre la tristeza, en particular de aquello que nos provoca tristeza y lo que significa la tristeza en nosotros. Recuerdo que en esa ocasión hablamos de que la tristeza es básicamente una señal de pérdida, de haber perdido a algo o a alguien. Por lo tanto, acercarnos a la tristeza no puede ser simplemente para sofocarla, eliminarla, anularla. No, debemos entenderla. Y en este punto quiero hacer una pequeña advertencia, un pequeño descargo para evitar una expectativa errónea. Cada vez que hablamos de las realidades internas del ser humano, es probable que el tema no se haga más simple. Es posible que se haga más y más complejo, sobre todo si el tema afecta alguna fibra sensible de cada persona. Y por lo mismo es posible que necesitemos seguir conversándolo. Y si es así, por favor, hazlo. Conversa sobre estos temas. Los originales saben que tienen ahí su grupo en Face, en WhatsApp, y también tenemos los encuentros online de los miércoles y de los viernes. Sobre todo el de los miércoles, que es como la segunda parte del sermón, en donde todo el mundo participa, o todo el mundo que quiere puede participar. Pero tú puedes buscar también a alguien que te escuche, alguien que te escuche sin juzgar, y hacer el mismo ejercicio. Por favor, les animo a ustedes y a sus comunidades a que hablemos de estos temas y sigamos hablando durante mucho tiempo. Un sermón, especialmente un sermón mío, es incapaz de contener un tema tan amplio como la debilidad de la semana pasada, o en este caso en particular, la tristeza. Hoy quiero que aterricemos un poco más el tema de la tristeza, un poco más que la vez que lo tratamos en la otra serie, y escarbemos un poco en nuestros recuerdos, en nuestra memoria. De la misma manera que la semana pasada, vas a tener un tiempo para pensar, ¿ok? Y por supuesto siempre está la posibilidad de que detengas este video sin problema y te tomes el tiempo que quieras, ¿ok? Tú sabes de que eso está dado, garantizado. La pregunta a la que hoy nos enfrentamos es la siguiente. ¿Cuál es tu recuerdo más triste? Piénsalo por un instante. ¿Cuál es tu recuerdo más triste? Disculpa si golpeé el avispero con esta pregunta y te causó algo de incomodidad. Pero si ocurrió así, entonces era una pregunta necesaria. ¿No crees? Tengo conciencia de lo poderosos que son o que pueden ser los recuerdos, las emociones. Los actores, de hecho, usan lo que llaman memoria emotiva para comprometerse con un rol, para expresar
amor de manera convincente o para llorar con amargura en una escena que requiere ese compromiso emocional. Los recuerdos, no te quepa ninguna duda, son súper poderosos. Hablando del ejercicio que acabamos de hacer, yo me permito confesar que los recuerdos más fuertes o más tristes, en mi caso, tienen que ver con errores que he cometido y que han hecho sufrir a otras personas. Y lo peor de todo es que han hecho sufrir a personas que amo profundamente. Y eso hace que este asunto de procesar las memorias se vuelva particularmente complejo, cuando ya hay otras personas que amas y que han sido dañadas y se vuelve un poquito más complejo. Pero ahí vamos, creo que la cosa va bien. ¿Cómo te fue a ti? ¿Ah? ¿Lograste identificar ese recuerdo? ¿Lograste identificar la emoción que causa en ti cuando lo traes a tu memoria? Hay personas que creen que no es una buena idea escarbar en la memoria en búsqueda de estos eventos. Estoy hablando de personas, sobre todo que hemos tenido alguna formación cristiana y en la que hemos resuelto todo con versículos bíblicos. Hay una particular forma de leer un consejo del apóstol Pablo donde dice: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Si lo ubican, está en Filipenses, me parece. La cita seguramente va a salir por acá y la vas a poder buscar en tu Biblia. Entonces, conclusión para este tipo de personas que piensan de que no hay que molestar el pasado y solamente preocuparse por lo que está por delante. O sea, conclusión: lo pasado pisado. O como dice el salmista, lo que pasó, pasó. No importa, ya sucedió, ya quedó atrás. Y yo entiendo, a veces esa puede ser la actitud para avanzar, sobre todo cuando logramos procesar con rapidez lo que nos ha sucedido. El caso, y para no dejar el versículo en el aire, el caso es que en Filipenses no se trata de eso. ¿Ah? Mira, Pablo, ahí justamente en ese capítulo, en uno de sus ataques de humildad, ha venido hablando de temas muy humildes, como por ejemplo su pureza racial, su formación doctrinal, su integridad. Y entre paréntesis, no tengo nada en contra de Pablo, nada personal en contra de Pablo, pero ya les he dicho que él tiene esa costumbre de sacar sus pergaminos, sus jinetas de mando, ponerlas sobre la mesa y luego apelar a la humildad. Cada cual con su estilo, pero verdad, word, no, nada en contra de él. El asunto es que Pablo, luego de hablar de eso, dice que lo que le importa no es eso. Ese sería el pasado. Sino lo que le importa es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Su unión con Cristo, la resurrección. En ese contexto dice lo de olvidando lo que queda atrás. No es una invitación a olvidar el pasado, más bien es a entender que lo que tenemos por delante es aún más importante y que de alguna manera nos está diciendo que si hay cosas que son un lastre para avanzar, es necesario ponderarlas, procesarlas, dejarlas donde pertenecen. Hace tiempo leí una suerte de definición, no es realmente una definición, pero podría caer dentro de esa categoría un poco ambigua, de lo que significaba el perdón. Y creo que esa definición podríamos aplicarla también a los recuerdos tristes. Esa definición de perdón decía: perdonar es viajar al pasado y regresar ilesos. Es ir a ese momento difícil, ese momento en el que fuimos heridos, y regresar al presente con las cicatrices, no con las heridas sangrantes. Por eso, si al hacer este ejercicio sientes que la herida vuelve a sangrar, entonces es necesario trabajar en eso para poder proyectarnos correctamente en el presente y al futuro. Las experiencias que han tenido una fuerte carga emocional deben ser procesadas de manera adecuada. Las felices
y las tristes, particularmente las tristes porque tienden a ser un poco más dañinas. Porque dejar un recuerdo triste o traumático sin procesar es como dejar una mina antipersonal debajo de la cama. Eventualmente pasarás la escoba y la mina se activará. Te cuento una breve historia. Una niña de unos 7 años tiene un accidente junto a su familia. Todos quedan gravemente heridos y pasan una buena temporada en cuidados intensivos. Se salvan, se recuperan, regresan a su casa y nunca más nadie vuelve a hablar de lo ocurrido. La niña crece, llega el momento en que quiere aprender a conducir, ya es una joven, ¿qué te diré? 18 años tal vez. Quiere más autonomía. Y entonces se pone detrás del volante para su primera lección y comienza a sudar, comienza a temblar y no alcanza a encender el vehículo cuando sale corriendo del auto porque le falta el aire. Un recuerdo que el cerebro archivó para poder dejarle seguir funcionando con su vida. El cerebro es muy inteligente en ese sentido. El cerebro lo archiva por años, pero ese recuerdo ha sido tocado por la escoba y ha estallado frente a sus ojos. Sucede con accidentes, sucede con pérdidas de amigos, sucede con pérdidas de familiares, sucede con fracasos que hemos tenido, sucede con abusos que hemos recibido, sucede con abusos que hemos ejecutado, sucede con palabras que nos han dirigido con odio y desprecio, y también sucede con palabras que nosotros hemos dicho con odio y desprecio. Sucede con daños recibidos, también con daños ocasionados. Sucede con la decepción, con la traición, etc. Y por favor, antes de seguir, recuerda esto. No siempre hemos sido las víctimas. También en muchos casos hemos sido victimarios. Hablemos de esto, por favor, hablemoslo. No lo dejemos ahí en el aire, hablemoslo. Nos hemos construido realidades familiares en las que nadie habla de lo malo o de lo feo, de los fracasos, en donde un elefante puede estar sentado toda la vida en la sala y nadie va a decir nada. Mejor darle la vuelta, hacer como que nada ocurre. Nos hemos construido realidades de iglesias en las que la hipocresía es mejor valorada que decir las cosas de frente. Nos hemos construido comunidades en las que la agresión escolar, laboral, social nos golpean con frecuencia. ¿Y qué hacemos? No hablemos de eso. Concentrémonos en lo positivo. Ok, de acuerdo. Nada en contra de concentrarse en lo positivo. Hagámoslo. Pero primero tengamos las conversaciones difíciles. Primero removamos las minas antipersonales de debajo de la cama. Primero hagamos un viaje al pasado. No para quedarnos estancados allá, en el resentimiento, la nostalgia, la culpa. Tampoco para arreglar las cosas que ahí sucedieron, porque eso es imposible. El salmista tiene razón. Lo que pasó, pasó. ¿Ok? No vas a arreglar eso. Viajemos al pasado para entenderlo, para procesarlo, para vivir el duelo, si es lo que es necesario hacer, para perdonar y pedir perdón si fuese necesario. Mira, si no lo hacemos, si continuamos ignorando lo que llevamos dentro, un día alguien inocentemente dirá una palabra. O veremos una escena en televisión, o sentiremos un aroma, o estaremos en medio de una situación, sea un familiar, amorosa, la que sea, y algo se gatillará en nuestro interior. Un recuerdo saldrá a flote, o simplemente actuaremos de una forma que no vamos a poder explicar. Con mucha probabilidad se tratará de algo que no hemos procesado en nuestro pasado. Si tú tienes, así como yo, si tú tienes un pasado o presente cristiano evangélico, puede que estés pensando en una frase que hemos escuchado mucho
cuando hablamos de temas como este. Bueno, es una expresión en realidad. ¿Has escuchado la expresión raíces de amargura? ¿Les resulta familiar? En muchos casos se ha hablado de esos recuerdos como raíces de amarguras que deben ser extirpadas, expulsadas y en ciertos círculos hasta exorcizadas. La expresión la puedes encontrar en Hebreos capítulo 12, el verso 15. Y se las voy a leer, déjalo por acá, se las voy a leer en tres versiones, para que entendamos con más claridad de qué se trata ese versículo. Reina Valera del 60 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La versión Dios habla hoy dice: procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga. Fíjense que ahí el sujeto es distinto, hay una modificación, ya no es algo que surge en el sujeto, ahora es algo que el sujeto es. Que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Okay, el sentido es tanto personal como comunitario. Y palabra de Dios para todos dice: tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea, nuevamente, mismo sentir, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. ¿Ok? El versículo en cuestión parece no hablar de recuerdos traumáticos, falta de perdón o algo por el estilo. La raíz amarga o mala hierba es la persona que termina estorbando y perjudicando a la comunidad, no un recuerdo o un trauma. No obstante, y ya hemos hablado un poquito de esto, uno puede pensar con mucha seguridad de que la persona que actúa así, que actúa como una planta de raíz amarga, seguramente acarrea cosas que no ha sanado. Ahora quise mencionar esto porque como dato adicional para aquellos y aquellas que hemos heredado esta explicación, porque a veces las nuevas formas de enfrentar el texto o un tema como la tristeza comienzan a chocar con la tradición que hemos heredado. Entonces me hago cargo de esa tradición que hemos heredado, la explico un poquito para que podamos avanzar sin tantos estorbos. Quisiera compartir con ustedes 3 consejos prácticos que pueden ayudarnos con este tema de procesar memorias o recuerdos tristes. Por supuesto que hay más, pero creo que 3 son suficientes al menos para hoy. Podemos seguir hablando del tema y sumar otros consejos en la conversación del miércoles, una conversación necesaria. Ustedes ya saben, miércoles en vivo por la página de Facebook. Ok, consejo número 1, no busques culpables en el pasado. Lo repito, no busques culpables en el pasado. Es muy importante entender que vamos al pasado para procesar un evento, no para buscar culpables de lo que nos sucede. Cuando buscamos culpables, cuando nos centramos en la culpabilidad, corremos el riesgo de centrarnos precisamente en esa persona en particular y llenarnos de deseos de retribución o de venganza, para decirlo de forma más directa. Cosas por el estilo. Ahora, cuando el culpable de eso, nosotros terminamos dándonos cuenta que somos nosotros y nos seguimos centrando en el culpable, entonces nos vamos a recriminar por un error personal. Vamos a pensar de que todo lo que vivimos y estamos viviendo nos lo merecemos y de alguna manera nos vamos a predisponer a autosabotearnos, a decir que no merecemos el amor, que no merecemos ser felices por errores del pasado. ¿Ok? Entonces va a afectar nuestra experiencia del presente. Hay ocasiones, por supuesto, en las que alguien en el pasado pudo habernos afectado muchísimo. Pero culpar a esa persona por la debacle posterior es, desde mi punto de vista, y a lo mejor tú puedes estar en desacuerdo, no hay problema con eso, desde mi punto de vista es darle demasiado poder a esa persona. Y en realidad nos desenfoca
de lo que hoy podemos hacer para sanar. Evidentemente hay daños y realidades más complejas que otras. No puedo ser ciego a eso, nadie puede ser ciego a eso. Así que, si es así, por favor no hagas esto solo. No trates de procesar esto solo si tu realidad es muy compleja. Busca a alguien, busca una persona de confianza, es más, busca ayuda profesional, ve a terapia para que alguien te ayude a sanar esto que llevas acarreando tal vez demasiado tiempo. ¿Ok? Es totalmente legítimo recordar el pasado y a veces es necesario algo de ayuda para poder procesarlo bien. Y hablando acerca de citas que nos dan para evitar que asumamos la cabeza en el pasado, se me vino otra que está en Isaías 43, y tampoco es el versículo bien, pero va a aparecer abajo, en donde dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Y ese versículo tiene absolutamente otro sentido, porque si tú lo lees en el contexto, no lo voy a hacer ahora, pero si tú lo lees en el contexto, tiene que ver con dejar de vivir de glorias pasadas o de glorias antiguas y estar expectantes de las cosas nuevas que Dios quiere hacer hoy. O sea, nada que ver con no ir y recordar. No es una prohibición para recordar y procesar, así que no hay problema en eso. Así que, bueno, resumo, por favor, no uses la culpabilidad como brújula en este viaje al pasado. Número 2. No te estaciones en los recuerdos tristes. No te estaciones en los recuerdos tristes. Mira, la invitación, creo que esta es la segunda o tercera vez que lo digo, la invitación al pasado es para buscar la forma de sanarlo en nuestras memorias, no para quedarse a vivir allá. Para cierto tipo de personas es fácil, muy fácil, quedarse atascado o atascada en la melancolía, en el resentimiento por cosas que ocurrieron. Y esa no es la idea. La idea es procesar, sanar, avanzar. Estudios del área de la neurociencia han llegado a ciertas conclusiones en lo relacionado a las memorias. Y es esta. Cada vez que traemos esas memorias al presente, el cerebro también recuerda la respuesta física que estuvo asociada a esa memoria y las va a reproducir en el presente, sean sentimientos de alegría o de tristeza. El cerebro las trae de regreso físicamente. Y digo físicamente porque el cuerpo es capaz de descargar en el torrente sanguíneo las mismas sustancias relacionadas con la memoria que estamos trayendo al presente, sea adrenalina, cortisol, endorfinas, etc. Por eso te digo, no te quedes estancado en los recuerdos tristes, porque vas a volver a experimentar esa sensación hasta corporal de la tristeza. Fíjate, cuando los que han tenido un matrimonio feliz, y sé que no todos lo han tenido, pero los que han tenido un matrimonio feliz van y ven sus fotos de cuando se casaron, van a experimentar esas emociones y esos recuerdos lindos de haber estado con la familia, de la ceremonia por la iglesia, no sé, de la luna de miel, y de alguna manera las sensaciones de alegría vuelven. Lo mismo pasa con la tristeza. Lo mismo pasa con la tristeza. Hay gente que recuerda un trauma, un abuso, y vuelve a sentir tensión, vuelve a sentir que el estómago se le aprieta. El cuerpo también recuerda y es capaz de volver a meternos en un ciclo que es dañino. En Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, dice así: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Otra versión dice piensen
en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. El texto nos invita a orar, nos invita, a orar, a ser agradecidos, nos invita a experimentar la paz y el cuidado de Dios y nos invita también a pensar en cosas buenas. Y creo que esa es una receta maravillosa para protegernos del pesimismo que suelen traer las emociones relacionadas con las memorias poco placenteras o tristes. Por favor, no te estaciones por mucho tiempo en los recuerdos tristes. Y número 3, vuelve a contar tu historia en clave de amor. Vuelve a contar tu historia en clave de amor. Esto no es una invitación a hacernos los locos y hacer de cuenta que nada pasó, ¿ok? Por favor, déjame avanzar. No se trata de eso, pero vuelve a contar tu historia en clave de amor. Me explico. El amor es tan poderoso. El amor es tan poderoso que no solo cambia nuestra realidad presente, también es capaz de reconfigurar el pasado. Cuando escuchamos a personas decir que sus vidas cambiaron, luego de encontrarse con el amor de Dios, el amor de una comunidad de fe o el amor de una persona en particular, cuando escuchamos esos testimonios son absolutamente ciertos. Son absolutamente ciertos. El amor que podemos experimentar en el presente puede reconfigurar nuestra percepción del presente y también nuestra percepción, la percepción que tenemos del pasado, por doloroso que haya sido. Y ojo, vuelvo a la advertencia inicial de este punto. Sigo considerando que tenemos que procesar las memorias tristes que hacen sombra sobre nosotros cada vez que aparecen. Pero mirar al pasado desde un lugar en que nos sabemos amados, amadas, es algo totalmente diferente. Disfruta ese amor y no tengas miedo de compartirlo con otras personas. Mira, desde el amor alguien puede decir cosas así. Todo lo que viví antes me preparó para este momento. Otros pueden decir, sobreviví a esos traumas para poder experimentar la plenitud que hoy vivo. O volcaré mis esfuerzos para darle esperanza a cualquier persona que haya pasado por un trauma como el mío. Esos son ejemplos de reconfigurar tu historia en clave de amor. Y nadie podría decir que esa reconfiguración no es real ni verdadera. Dios es capaz de tomar las piezas rotas de nuestra vida y crear algo nuevo. Por favor, quítate la expectativa de la cabeza de que cada vez que Dios quiere restaurar algo, aunque yo sé que la palabra restaurar significa volver a su estado original, pero no siempre va a volver a ser lo mismo de antes. Hay personas tan enamoradas de lo ideal que creen que fue el pasado, porque la nostalgia tiene ese efecto narcótico que hace ver que el pasado fue mejor de lo que pensamos en algunos casos. Y deja de enamorarte de eso que se destruyó para que vuelva a ser igual. No necesariamente. Dios puede hacer algo nuevo, algo distinto. No estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente diferente. Es posible, sí, que todo vuelva a ser igual, pero es posible que no. La voz de los profetas en el Antiguo Testamento siempre hablaron de la intención de Dios de restaurar, de bendecir, de sanar a su pueblo, pese a las calamidades, incluso pese a sus malas decisiones. Y yo creo firmemente que esa sigue siendo la voluntad de Dios para cada uno de los seres humanos. Mira, si tal vez encuentras imposible reconfigurar tu historia porque no te sientes amado o amada, antes que todo, quisiera decirte que honestamente, sinceramente, desde lo profundo de mi corazón, lamento mucho que te sientas así. Y lamento mucho las circunstancias que te llevaron a pensar de esa manera. Debe haber sido terrible. Pero si hoy tuviste la oportunidad de escuchar esta reflexión,
quiero que escuches esto también. Aunque sea difícil de entender e incluso de procesar, eres amado, eres amada por Dios. Y al menos en esta comunidad de fe, Amor Original, estamos dispuestos y dispuestas a ser los brazos de Dios, los oídos de Dios, la voz de Dios, para contenerte durante este tiempo difícil, para abrazarte, para oír lo que tengas que decir, para ofrecerte palabras de consuelo, de aliento en medio de esta situación que estás pasando. Por favor, no vivas esto solo, no vivas esto sola. Yo sé que este último tiempo, la pandemia, ha sembrado traumáticas memorias, recuerdos horribles en la mente de muchas familias, tal vez muchos de los que hoy nos están escuchando. Y va a ser complejo procesar todo esto. Aún estamos en un estado de tensión. Hay nuevas cepas del virus. Es complejo. No vivamos este tiempo solos. No vivamos este tiempo solas. No te digo que te hagas parte de esta comunidad. Si quieres hacerlo bien, si quieres buscar refugio en tu familia, por favor hazlo, es un excelente lugar. Si quieres buscar refugio en amigos honestos, sinceros, hazlo. En otras comunidades de fe, sí, hazlo, busca un lugar de refugio en donde puedas abrir el corazón, sanar tus memorias tristes, no negarlas, no pasarles una capa de pintura por encima y decir aquí no pasó nada, aquí todo está bien. No. Donde podamos hacernos cargo de nuestro pasado para enfrentar este presente que ya es complejo. Las puertas de Amor Original están abiertas para ti si es que tú quieres hacerlo con nosotros. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de reflexión, por este tiempo de meditar en esta palabra y escarbar el pasado, que a veces no lo hacemos. Y creemos de que esto es algo que puede ser muy sanador para esta comunidad de Amor Original y para todas las personas que puedan estar escuchando esto. Señor, queremos experimentar tu amor y reconfigurar nuestras historias tristes, sin negarlas, desde el amor. Y queremos ayudar a otros a reconfigurar sus historias también, a abrazarlos en su quebrantamiento, como están, a no intentar cambiarles ni intentar llenarles la cabeza de optimismo, no, simplemente estar ahí y ser parte y testigo del proceso de sanidad. Ayúdanos a expresarle a otros tu amor para que otros también puedan sanar. Muchas gracias, Señor. Queremos ser buenas noticias. Queremos ser las buenas noticias para otras personas que hoy están cansadas de escuchar solo malas noticias. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Y gracias a ustedes por acompañarnos un domingo más, o al día que lo estás viendo, no sé qué día lo estés viendo. Lo dije antes, el miércoles es como el sermón segunda parte. El tiempo en donde seguimos hablando de lo que hablamos el domingo. Salen preguntas, comentarios. No necesariamente todo tiene que ser a favor de lo que se dice, pueden haber opiniones encontradas y es fantástico que así suceda. Ese es el espacio para poder hacerlo. Si tienes comentarios y preguntas, envía todo. Nos vamos a hacer cargo, ojalá, de la mayoría de eso. Y conéctate el miércoles en una conversación necesaria, va a estar bueno. Así que a algunos les digo hasta el próximo miércoles, a otros les digo hasta el próximo domingo. Algunos a lo mejor nunca van a querer regresar. Es una posibilidad. Bueno, para ellos igual, que Dios les bendiga, nos estamos viendo.